En lo profundo del corazón de Europa, en medio de la abrumadora lucha de la Guerra Fría, se alzaba un muro que simbolizaba la división y el conflicto. El Muro de Berlín, erigido en 1961 para separar Berlín Oriental y Occidental, se convirtió en una cruda representación del telón de acero, y en un recordatorio tangible de la batalla ideológica que se libra entre capitalismo y comunismo. Pero su imponente presencia, aparentemente inmutable, estaba a punto de desmoronarse, lo que ilustra un cambio de paradigma en la historia, la cultura y la política. Durante décadas, Berlín no solo fue una ciudad físicamente dividida, sino también un símbolo de un mundo dividido. Al oeste había un faro de democracia, mientras que al este había una firme fortaleza de socialismo. Estos sistemas opuestos dividieron no solo la ciudad sino los ideales de la humanidad misma, creando una tensión palpable que impregnó todos los aspectos de la vida. Sin embargo, estas divisiones no estaban destinadas a durar para siempre. Micron por micron, el muro de Berlín caería, piedra por piedra, sería desmantelado, cincel por cincel, se convertiría en souvenirs. La caída del muro no trajo simplemente la reunificación física de una ciudad. Simbolizaba los cambios revolucionarios que estaban a punto de remodelar todo el orden mundial, anunciando el fin de la larga Guerra Fría. El cambio dramático que se vio entre los años 1980 y principios de los 1990 fue una sorpresa para muchos, pero aún así fue inevitable. El mundo había sido llevado al borde del abismo, y reveló los límites de los marcos antagónicos en los que Oriente y Occidente habían quedado atrapados. La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, fue el clímax de esta transformación. Ahora, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de la importancia de este momento no solo para Berlín o Alemania sino para la política global. El telón de acero, que durante más de 40 años había dividido a Europa por la mitad, fue perforado y la era de la Guerra Fría que había generado llegó a su fin. La paz y la unidad, una vez más, comenzaron a incursionar en la historia y el futuro compartidos del continente. Pero para apreciar plenamente el impacto de la caída del muro, debemos comprender los diversos factores que llevaron a este acontecimiento histórico. El muro no era simplemente una estructura física, era un punto focal de tensión, un faro de desesperación y una barrera al progreso. Encarnaba medio siglo de confrontación ideológica entre Oriente y Occidente. El catalizador del cambio provino del propio Oriente, del pueblo que durante mucho tiempo había sufrido las consecuencias del régimen totalitario. El deterioro de las condiciones económicas, la corrupción rampante y la privación de derechos humanos básicos llevaron a los alemanes orientales a exigir cambios. Sus gritos de reforma resonaban por toda la ciudad amurallada. El atronador llamado al cambio, que resuena en un Berlín dividido, ya no puede ser ignorado ni silenciado. Ante la creciente presión, el gobierno de Alemania del Este tomó una decisión crucial. Declaró que sus ciudadanos podían viajar a Berlín Occidental o Alemania Occidental. Este monumental anuncio, sin embargo, no fue señal de un régimen más abierto, fue un intento desesperado de aplacar al pueblo, de evitar la creciente ola de protestas. A pesar del intento del gobierno de contener la situación, los acontecimientos rápidamente se salieron de control. La tarde del 9 de noviembre de 1989, miles de berlineses orientales llegaron a los pasos fronterizos exigiendo que se les permitiera pasar. Los guardias, mal preparados para la magnitud de la situación, tomaron una decisión fatídica. Decidieron abrir las puertas. Una ola de euforia arrasó a la multitud mientras las puertas se abrían y la gente cruzaba corriendo la frontera. La visión de berlineses orientales y occidentales abrazándose, compartiendo su champán, rompiendo el silencio opresivo del muro con sus risas marcó el principio del fin. La caída del muro de Berlín supuso un punto de inflexión en la historia mundial. Predijo el fin de la Guerra Fría, el colapso del bloque del Este y la reunificación de Alemania. Pero más allá de estos hitos políticos, se erige como un símbolo de esperanza y unidad. Sirve como recordatorio de que ningún muro, por alto e imponente que sea, puede obstaculizar el anhelo del espíritu humano de libertad. Mientras el júbilo envolvía la ciudad, los berlineses, tanto jóvenes como mayores, acudieron en masa al muro. Venían con martillos, cinceles y cualquier cosa que pudiera atravesar el hormigón. Vinieron con alegría, esperanza y sueños de un futuro mejor. Línea a línea, cuadra a cuadra, el resiliente pueblo de Berlín derribó su opresiva barrera. Los pedazos talados del muro no fueron descartados como meros escombros, sino que fueron recolectados, catalogados y exhibidos estratégicamente como un testimonio tangible de la fuerza de voluntad y la lucha interminable de un pueblo. Se convirtieron en lienzos de artistas, musa de autores y simbolismo de cineastas. Sirvieron como recordatorios indelebles de un pasado que no debe olvidarse, y de un futuro que debe anticiparse seriamente. Los acontecimientos que rodearon la caída del muro no ocurrieron de forma aislada,
sino que formaron parte de una serie de cambios que ocurrieron en los países del bloque del Este. Movimientos populares, como Solidaridad en Polonia y la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, ya habían allanado el camino. La caída del muro de Berlín fue simplemente, en muchos sentidos, la culminación triunfal de estos acontecimientos. De repente, lo impensable parecía probable. Las dos Alemanias, que se habían dividido después de la Segunda Guerra Mundial, estaban ahora en un camino hacia la reunificación, aumentado por el optimismo y la determinación del pueblo alemán. Sin embargo, el proceso no fue rápido ni sencillo, lo que dio lugar a preguntas desafiantes y obstáculos enormes. ¿Cómo debería ser la Alemania reunificada? ¿Cómo abordar las enormes disparidades económicas y sociales entre Occidente y Oriente? ¿Cómo abordar el legado del totalitarismo y los costos individuales que muchos en la parte oriental de Alemania tuvieron que pagar? Todas estas eran preguntas que necesitaban respuestas, y la resolución no estuvo exenta de dificultades. La reunificación de Alemania puso de relieve la necesidad de un nuevo orden europeo. Para quienes habían vivido en el miedo y la tensión de la Guerra Fría, una Europa unida y democrática prometía una paz duradera. Pero, visto desde el otro lado del Atlántico, fue un acontecimiento que trajo consigo una serie de nuevas incertidumbres y desafíos. Si bien la caída del muro y la reunificación de Alemania simbolizaron el fin de la Guerra Fría en Europa, los cambios no se limitaron al continente. Las secuelas de la caída del muro de Berlín resonaron en todo el mundo, cambiando la dinámica de las relaciones entre las superpotencias, el papel de Europa en el orden global e incluso cómo percibimos la historia misma. Los años posteriores a la caída del muro de Berlín proporcionaron un terreno fértil para estos procesos transformadores. La creación de la Unión Europea marcó la determinación de los países europeos de garantizar que las condiciones previas para la guerra ya no existieran en el viejo continente. Este deseo se complementó con un nuevo dinamismo en las relaciones transatlánticas, asegurando así, a pesar de los temores iniciales, un lugar de creciente importancia para una Europa unida en el nuevo orden global. La disolución de la Unión Soviética en 1991 fue, en muchos sentidos, el clímax del cambio anunciado por la caída del muro de Berlín. Un tratado que se había creado para detener la agresión alemana ya no podía ser un vehículo para la brutal represión de los pueblos de Europa del Este. En cambio, estos países iniciaron un proceso de recuperación de su soberanía, y trazaron el rumbo de sus propios destinos, como lo demostró la serie de revoluciones que comenzaron en Europa del Este durante los años cruciales de 1989. Las sociedades pueden cambiar y pueden hacerlo sin recurrir a la violencia. La manera pacífica y digna en que tuvieron lugar estas transformaciones, a pesar de los inmensos desafíos que enfrentaba la gente, sigue siendo uno de los capítulos más inspiradores de la historia reciente. La caída del muro de Berlín no se trató solo de demoler una estructura de hormigón, se trataba de superar la barrera mental que representaba. Se trataba de trascender la división cultural e ideológica que había mantenido separadas a las personas, llenando el vacío de sospecha y enemistad mutuas con aspiraciones compartidas y sueños comunes. La historia del muro de Berlín es de división, conflicto y, en última instancia, reconciliación. Es una historia que, aún hoy, sigue inspirándonos a derribar muros de todo tipo, tanto físicos como metafóricos. Muros que intentan separarnos, que instigan el miedo, que simbolizan la opresión. Porque, como ha demostrado la historia, ningún muro puede permanecer en pie frente al espíritu indomable de una humanidad unida. Tal como estamos aquí, a varias décadas de esos momentos decisivos de la historia mundial, se nos recuerda que la caída del muro de Berlín no es solo una historia del pasado, es una promesa para el futuro. Un futuro donde los sueños inscritos en esos paneles de hormigón, los sueños de libertad, unidad y paz, se hagan realidad y se fomenten. Un futuro donde las lecciones aprendidas de los errores del pasado alimentan el coraje y la determinación para superar los desafíos futuros. A lo largo de los capítulos del tiempo, la historia y el simbolismo del muro de Berlín seguirán inspirando y educando. Nos recordará el pasado compartido de la humanidad, las victorias y pérdidas, el aprendizaje y el desaprendizaje, la evolución constante y la promesa de un futuro mejor y unificado. Porque incluso frente a desafíos indescriptibles, el espíritu humano, cuando está unido, sigue siendo invencible. Hoy, los restos del muro de Berlín son un monumento a las personas que vencieron a lo aparentemente insuperable. Como faro de esperanza para las muchas regiones que todavía enfrentan divisiones y adversidades similares. Nos recuerdan que el progreso nunca es lineal, que la lucha por la libertad es incesante, y que el poder de la unidad sigue siendo nuestra arma más potente contra la división y el odio. Cuando el sol se pone sobre lo que alguna vez fue una ciudad dividida, damos testimonio de un mundo que ha cambiado con la caída del muro de Berlín.
Damos testimonio de un mundo donde se abrazan las diferencias, un mundo donde la esperanza triunfa sobre la desesperación, y un mundo donde el espíritu de esperanza y coraje es tan impenetrable como lo concreto que una vez rodeó esta ciudad. Se siguen construyendo muros en todo el mundo, físicos e invisibles de ideología y conceptos erróneos. La historia del muro de Berlín sirve como un claro y poderoso recordatorio del costo humano que estas barreras pueden traer. Sin embargo, también constituye un testimonio rotundo del poder del cambio sostenible, y sirve como inspiración para nunca dejar de buscar un mundo mejor, un mundo sin muros. Hoy, mientras nos encontramos al borde de una dinámica global cada vez más compleja, la caída del muro de Berlín nos recuerda lo que es posible. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, el poder de la protesta pacífica y el deseo de libertad. Más que un símbolo de división y conflicto, es un símbolo de unidad, esperanza y la capacidad de transformar un pasado divisivo en un futuro esperanzador. Mientras las nuevas generaciones caminan por las calles de Berlín, resuenan los ecos del pasado y la esperanza de un futuro mejor. Nos recuerdan que la lucha por la libertad no es finita, sino continua. Las nuevas formas de división y obstáculos requieren nuestro compromiso para defender la unidad y la comprensión. Sobre todo, el progreso no se logra de forma aislada, sino mediante los esfuerzos colectivos de una humanidad unida. La caída del muro de Berlín fue el comienzo del fin de una era definida por la división, la sospecha y la hostilidad. Al conmemorar el espíritu de cambio y resiliencia que acompañó este evento central del transformador 1989, también estamos llamados a perpetuar estos valores hacia la construcción de un mundo más inclusivo, pacífico y próspero. Juntos podemos desmantelar los restos duraderos de la Guerra Fría y construir un futuro mejor.